A finales de la década de 1970 o alrededor de esa fecha, Eva García de Joaquín facilitó el abuso de otra adolescente tras el bautismo de esta víctima a los 14 años. Por orden de Samuel, la víctima comenzó a servirle como camarera y ayudarle, llevándole comida y agua y masajeándole los pies. Samuel y García de Joaquín invitaron a la menor a acostarse a solas con ellos, donde Samuel le tocaba los pechos mientras García de Joaquín yacía junto a ellos. Después de un tiempo, García de Joaquín también comenzó a tocar y besar a la menor por orden de Samuel. Posteriormente, Samuel y Eva García de Joaquín invitaron a la menor a viajar con ellos. Un día, durante un viaje a México, García de Joaquín invitó a la menor a su habitación mientras éste tenía el pene erecto. La menor intentó irse, pero Samuel la agarró y le metió el pene en la boca. Durante años, García de Joaquín viajó con Samuel y esta víctima por Estados Unidos. Estados Unidos contra Nazón Joaquín García y otros. Esta mañana del 10 de septiembre del 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York destapó la acusación formal que imputa a Nazón Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña por delitos federales de crimen organizado, pornografía infantil y tráfico sexual. La acusación formal alega que los acusados participaron en la empresa Joaquín La Luz del Mundo, un grupo que durante años explotó a miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Nazón García de Joaquín y Núñez Joaquín fueron puestos bajo custodia federal esta mañana en California e Illinois. Sosa, Rangel García y García Peña permanecen prófugos, probablemente en México, donde Rangel García ha estado prófugo durante más de 6 años. La acusación acusa a los acusados de explotar el poder, la doctrina y la estructura de la Iglesia de la Luz del Mundo para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres en la Iglesia La Luz del Mundo, para participar en delitos financieros y para obstruir las investigaciones criminales sobre sus fechorías. Los acusados y sus cómplices ejecutaron este plan a lo largo de décadas, abusando de generaciones de miembros de la Iglesia y destruyendo posteriormente pruebas para dificultar la detención de las fuerzas del orden. Los acusados y sus cómplices usaron la Iglesia La Luz del Mundo como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños en Estados Unidos, México, Europa, Asia, África y otros lugares, incluidos niñas, a viajar para participar en estos actos sexuales forzados e ilegales, para producir, recibir, distribuir y poseer pornografía infantil, para emplear a miembros de la Iglesia en trabajos forzados, para estructurar ilegalmente transacciones de efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero y para obstruir la justicia para ocultar sus delitos. Como se detalla a continuación, no existe ninguna condición ni combinación de condiciones que garantice razonablemente la comparecencia de los acusados según lo requerido, la seguridad de la comunidad ni la integridad del proceso. Nazón ha participado en un patrón prolongado de abuso sexual sádico de niños y adultos, lo que deja abundantemente claro que es peligroso y representa un grave riesgo continuo. Riesgos para la comunidad. Nazón García de Joaquín y Núñez Joaquín representan un grave riesgo de fuga, ya que todos tienen profundos vínculos con el extranjero, acceso a vastas riquezas internacionales, motivos sólidos para huir y fuertes vínculos con su cómplice Rangel García, quien ha estado prófugo de la justicia y se cree que aún se encuentra en México desde que fue acusado por conducta similar por fiscales estatales en California en el 2019. Además, los 3 acusados también representan un riesgo de obstruir estos procedimientos federales. De hecho, Núñez Joaquín y otros cómplices obstruyeron activamente los procedimientos estatales en California tras el arresto de Nazón en el 2019, entre otras cosas, destruyendo pruebas y presionando a las víctimas para que firmaran documentos falsos.
Simplemente no existen condiciones que garanticen que estos acusados no incurrirán en la misma conducta en este caso. Ni Nazón ni García de Joaquín pueden invalidar la presunción legal a favor de la detención, y Núñez Joaquín representa un grave riesgo de fuga y obstrucción. El tribunal debe ordenar su detención inmediata. Fondo. Una visión general de la historia y la doctrina de la Iglesia, la luz del mundo. La explotación de la Iglesia y sus miembros por parte de Nazón sigue una tradición profundamente perturbadora establecida por su padre Samuel Joaquín Flores y su abuelo Eusebio Joaquín González, conocido como Aarón, quienes fundaron la Iglesia en Guadalajara, México, aproximadamente en 1926. Comenzando con Aarón y continuando con Samuel y luego Nazón, cada miembro de la familia Joaquín que ha servido como líder o apóstol ha tomado ventaja de su posición de poder y control sobre la Iglesia, la luz del mundo, para abusar sexualmente, explotar y violar a sus congregantes. Cada líder manipulaba a niñas y jóvenes haciéndoles creer que podían obtener una bendición especial si les servían, lo que a menudo incluía actividad sexual como sexo oral, estimulación manual y finalmente sexo con penetración. Este abuso se prolongó a lo largo de generaciones. La Iglesia La Luz del Mundo tiene su sede en Guadalajara, México. Ocupa un amplio complejo en Guadalajara que incluye un gran templo y residencias para la familia Joaquín, otros líderes de la Iglesia La Luz del Mundo y sus servidores. También existen sedes de la Iglesia en todo Estados Unidos, incluyendo California, Nueva York, Nevada, Texas, Georgia, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Washington, D.C., entre otros lugares. La Iglesia La Luz del Mundo afirma tener presencia en más de 50 países y millones de miembros en todo el mundo, aunque las estimaciones varían y no dispone de estadísticas fiables sobre su membresía. La doctrina de la Iglesia, la luz del mundo, propagada y luego abusada por Aarón, Samuel y Nazón, enseña, entre otras cosas, que la única manera para que los miembros de la Iglesia obtengan la salvación eterna es seguir las enseñanzas del apóstol, y Dios castigará y condenará eternamente a cualquiera que dude del apóstol, no siga sus enseñanzas o lo desafíe. Para los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, servir al apóstol y a su familia es una bendición y puede conducir a la salvación eterna. Se espera que los miembros de la Iglesia diezmen una parte de sus ingresos a la Iglesia La Luz del Mundo. También se espera con frecuencia que los miembros realicen ofrendas adicionales en efectivo para beneficiar al apóstol y la familia Joaquín. Los demandados explotaron la cultura y la doctrina de la Iglesia La Luz del Mundo para participar en actos criminales. Samuel y Nazón abusaron, explotaron, coaccionaron y amenazaron a niños, mujeres y otras personas dentro de la Iglesia. Samuel y Nazón se basaron en explotación, manipulación y corrupción. Mediante este plan, Samuel y Nazón exigieron obediencia absoluta e incuestionable, la cual explotaron para lograr fines criminales. Samuel, Nazón y sus cómplices utilizaron la Iglesia, la luz del mundo, para perpetrar abusos íntimos contra miembros de la Iglesia, incluyendo niños, a lo largo de generaciones. Desde 1964 hasta su muerte en el 2014, Samuel abusó íntimamente de numerosas niñas y mujeres en la Iglesia. El abuso de Samuel, a su vez, sirvió de modelo para su hijo Nazón, quien también abusó de niñas y mujeres de la Iglesia durante su tiempo como apóstol, lo cual continúa hasta la fecha. Como resultado de este ciclo de abuso por décadas, muchas de estas víctimas de Samuel fueron madres de niñas y mujeres abusadas por Nazón. Samuel recurrió a un grupo selecto de mujeres, incluida su esposa, la acusada Eva García de Joaquín y la acusada Rosa Sosa, para identificar a niñas y mujeres con fines de abuso íntimo y prepararlas para el abuso, es decir, convencer, manipular y coaccionar a las víctimas para que se sometieran al abuso íntimo y prepararlas para el abuso explotando su edad y vulnerabilidad.
Solo y con la ayuda de otros, Samuel instruyó a niñas menores de edad para que participaran en actos íntimos, incluyendo intimidad oral, intimidad con la mano y coito con él y con otras niñas y mujeres. Samuel también violó vaginal y analmente a múltiples víctimas y obligó a niñas menores de edad a participar en rituales íntimos sádicos para su propia satisfacción. García de Joaquín jugó un papel importante en el abuso de Samuel. Como se describe en detalle más adelante, a lo largo de décadas, García de Joaquín empleó diversas tácticas para preparar a jóvenes miembros de la Iglesia La Luz del Mundo para que Samuel abusara de ellas y participó en intimidad grupal con Samuel y otras menores. Las tácticas de Eva de García de Joaquín incluían hacerse amiga de algunas víctimas cuando eran adolescentes e introducirlas paulatinamente a temas íntimos que de otro modo estarían prohibidos por la doctrina de la Iglesia, creando así una forma de intimidad con ellas. Luego, a petición de Samuel, Eva García de Joaquín utilizaba esas relaciones cercanas para animarlas a tener intimidad con Samuel. Con otras víctimas, las tácticas eran más brutales. A petición de Samuel, Eva García de Joaquín sujetaba físicamente al menos una víctima menor de edad mientras Samuel la penetraba. Tras la muerte de Samuel, la acusada Azalia Rangel García y otros comenzaron a trabajar para Naasón para ayudarlo a abusar de niños y mujeres en la Iglesia La Luz del Mundo. Bajo la dirección de Naasón, los cómplices identificaron y prepararon a niñas y niños de hasta 13 años para que el abuso fuera posible por Naasón. Solo y con la ayuda de otros, Naasón exigía a niñas y mujeres menores de edad que participaran en actos íntimos, incluyendo intimidad oral, intimidad con la mano y coito con él. Naasón también instruía a niñas, niños y mujeres a tener intimidad grupal, a menudo en su presencia para su propia satisfacción. Naasón, con la ayuda de otros, también instruía a menores a crear fotografías y videos de actos íntimos que se transmitían a Naasón mediante aplicaciones de mensajería de teléfonos celulares y comunicaciones por Internet. El tráfico íntimo de la Luz del Mundo Enterprise. Y por obligar a las víctimas a participar en actos íntimos con Naasón o Samuel y con otras personas bajo su dirección, se describen a continuación algunas de las conductas específicas que facilitan y participan en el abuso íntimo de menores y mujeres jóvenes. Los miembros de la empresa Joaquín La Luz del Mundo, incluidos Sosa, Rangel García y García de Joaquín, Eva García de Joaquín, también ordenaron a muchas de las víctimas a que viajaran con Naasón y Samuel siempre que ellos iban a varios destinos dentro de los Estados Unidos, incluido Manhattan y alrededor del mundo, incluidos México, Malasia, el Reino Unido, España, Portugal, Polonia, Sudáfrica, Australia y otros lugares, para que Naasón y Samuel pudieran abusar de las víctimas cuando ellos quisieran. Naasón y su padre abusaron íntimamente y viajaron con las víctimas durante estos viajes, a menudo con la ayuda directa de Sosa, Rangel García y Eva García de Joaquín, entre otros. Los miembros de la empresa Joaquín La Luz del Mundo se comunicaban y dirigían a otros para que se comunicaran con víctimas menores por teléfono celular a través de llamadas y aplicaciones de mensajería para indicarles que acudieran a lugares específicos en momentos específicos para que Naasón pudiera abusar de las víctimas menores, hacer que otros adultos abusaran también de las víctimas menores para la gratificación sexual de Naasón y así crear fotografías y grabaciones de videos de las víctimas menores participando en una conducta explícita. Miembros de la empresa Joaquín también manipularon y coaccionaron a víctimas menores de edad para que participaran en conductas explícitas con el fin de producir fotografías y videos de dichas conductas para la satisfacción íntima de Naasón. Bajo la dirección de Naasón, los cómplices usaron teléfonos celulares y otros equipos de grabación para captar estas imágenes y videos que contenían pornografía infantil, y luego se los enviaron a Naasón a través de aplicaciones de mensajería y comunicaciones por Internet. Naasón almacenó estas imágenes y videos en su teléfono celular, iPad, computadoras y discos duros externos que llevaba consigo para poder acceder a ellos cuando quisiera.
Incluso durante sus viajes interestatales e internacionales, esta investigación identificó cientos de imágenes de pornografía infantil creadas bajo la dirección de Nason y enviadas a través de su teléfono celular. Los demandados también explotaron financieramente a la comunidad de la iglesia. Además de abusar íntimamente de los miembros de la iglesia, Nason, Samuel y otros miembros de la empresa Joaquín explotaron a los miembros de la iglesia para enriquecerse. Muchos miembros de la iglesia, incluyendo víctimas de los esquemas de abuso íntimo descritos anteriormente, sirvieron a la familia Joaquín como obreros en la construcción, niñeras, asistentes, contadores, personas de limpieza y otros cargos sin remuneración alguna. Miembros y asociados de la empresa Joaquín La Luz del Mundo controlaban a estos miembros, a quienes obligaban a trabajar largas jornadas con poco sueño y sin remuneración, manipulados bajo la doctrina de la iglesia. Estos miembros creían que sufrirían condenación y que serían expulsados o marginados si no cumplían con sus órdenes de trabajo. Los miembros de la empresa Joaquín también explotaron financieramente a la comunidad. Se esperaba que los miembros de la iglesia diezmaran regularmente una parte de sus ingresos a la iglesia y que periódicamente hicieran ofrendas adicionales en efectivo, ofrendas de amor, según lo pedido por Nason y Samuel, así como por otros líderes en la iglesia. Los miembros de la iglesia que hicieron esas donaciones, muchos de los cuales tenían recursos financieros limitados, Nason usó ofrendas de amor para financiar sus abusos íntimos. Nason ordenó a los miembros de la extensa jerarquía de la iglesia que usaran el efectivo donado para financiar la compra de artículos utilizados en el esquema de tráfico íntimo y producción de pornografía infantil, incluyendo máscaras que Nason usó para engañar a los niños pequeños para que tuvieran relaciones íntimas incestuosas con sus familiares mientras Nason grababa el encuentro. Juguetes íntimos que Nason ordenó a los cómplices que usaran con adolescentes y disfraces y lencería que Nason ordenó a los cómplices que usaran las adolescentes durante sesiones de fotos de pornografía infantil. Nason también instruyó a otros para que usaran ofrendas de amor para pagar los artículos de limpieza para su oficina y dormitorio después de que él abusaba de sus víctimas para así destruir cualquier evidencia del abuso. Nason, Samuel y la familia Joaquín también usaron ofrendas de amor en efectivo y diezmos para financiar el lujoso estilo de vida de la familia Joaquín, que incluía la compra de autos de lujo, relojes, ropa de diseñador y viajes de primera clase alrededor del mundo. Durante dichos viajes, Nason abusaba íntimamente y rutinariamente de mujeres jóvenes que viajaban con él para este propósito. Las donaciones en efectivo de los miembros de la iglesia eran frecuentemente transportadas por los acusados y sus cómplices a diversas sedes de la iglesia en todo el mundo y a las residencias principales de los apóstoles en Los Ángeles y Guadalajara. Samuel, Nason y sus ayudantes exigían regularmente a los miembros de la iglesia y a las víctimas del abuso íntimo que transportaran grandes sumas de dinero entre fronteras internacionales, incluyendo el ingreso y el retiro de Estados Unidos. Antes de cada viaje, los ayudantes distribuían dinero en efectivo a varios miembros de la iglesia, generalmente en cantidades ligeramente inferiores a $10,000 para evitar la obligación de declarar efectivo. Al llegar a su destino, las víctimas debían devolver el dinero a los ayudantes, quienes lo usaban para beneficio personal de Samuel, Nason y la familia Joaquín, incluyendo la señora Eva García de Joaquín. Los acusados obstruyeron sistemáticamente la justicia tras el arresto de Nason en el 2019. En junio del 2019, Nason y 2 cómplices fueron arrestados por autoridades estatales en California y acusados de ciertos delitos estatales de abuso íntimo relacionado con 5 víctimas, incluidas 3 menores de edad. La acusada Rangel García también fue acusada en el caso penal de California, pero no fue arrestada y permanece prófuga. Nason finalmente se declaró culpable de un cargo de acto lascivo contra una menor y 2 cargos de cópula forzada con una menor, asumiendo la responsabilidad de victimizar únicamente a 3 menores, y fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión con derecho a libertad condicional.
Tras el arresto de Nazón, los acusados Núñez Joaquín y Eva García Peña, así como otros, orquestaron un encubrimiento. Los acusados y sus cómplices ayudaron a Rangel García a esconderse en México, donde sigue prófugo hasta esta fecha. Núñez Joaquín, García Peña y otros también presionaron a las víctimas para que firmaran declaraciones falsas negando cualquier abuso. Redactaron y difundieron sermones que afirmaban que las víctimas de abuso mentían y reforzaban la doctrina de que dudar de Nazón era un pecado castigado con la condenación eterna. Destruyeron documentos y juguetes sexuales, lencería y dispositivos electrónicos e instaron a otros miembros de la iglesia a hacer lo mismo y retuvieron a una víctima en México para impedir que cooperara con las autoridades. Durante el caso penal de Nazón en California, sus abogados presentaron algunas de esas declaraciones falsas como negaciones genuinas de la culpabilidad de Nazón. Los agentes del orden también encontraron numerosas monedas de oro, piezas de oro puro y platino, relojes de lujo y joyas en ambas residencias. A continuación se muestran imágenes del efectivo y los objetos de valor que las autoridades encontraron en las residencias de los acusados esta mañana. En la residencia de Eva García de Joaquín, los agentes descubrieron una trampilla oculta debajo de una cama en uno de los dormitorios. La puerta conducía a un compartimiento subterráneo que contenía una caja fuerte y un deshumidificador. Dentro de la caja fuerte, los agentes encontraron aproximadamente $220,000 en fajos de billetes cuidadosamente ordenados, joyas caras, una memoria USB envuelta en jade y más de una docena de piezas de oro. A continuación se muestra una imagen del pasaje desde la trampilla hasta la caja fuerte subterránea y el dinero hallado en su interior. En la residencia de Nazón, las autoridades también encontraron evidencia directa de los delitos íntimos imputados. La oficina de Nazón contenía correas diseñadas y preparadas para usarse como columpio íntimo. El garaje de Nazón contenía una bolsa de malla llena de lencería, similar a la ropa que las víctimas, tanto menores como adultas, debían comprar para sus bailes. Además, el garaje de Nazón contenía un juguete sexual similar al tipo de artículos utilizados en imágenes y videos de pornografía infantil creados bajo su dirección. A continuación se muestran imágenes de lencería y los juguetes íntimos. En virtud de la ley de la reforma de la fianza y siguientes, los tribunales federales están facultados para ordenar la detención de un acusado en espera del juicio tras determinar que el acusado es un peligro para la comunidad o riesgo de fuga. Durante la mañana del 10 de septiembre del 2025, agentes del orden registraron las residencias de Nazón y de Eva García de Joaquín en el este de Los Ángeles, que se encuentran contiguas en la misma cuadra. Como se describe más adelante, la residencia de García de Joaquín es la que compartía con Samuel antes de su fallecimiento. En las residencias de Nazón y Eva García de Joaquín se encontraron pruebas de la conducta imputada y de los vastos recursos de los acusados que podrían financiar su huida de la justicia. En ambas residencias, los agentes del orden incautaron más de $1 millón estadounidenses en diversas denominaciones y cantidades considerables de dinero en efectivo, incluyendo euros y dólares canadienses. Gran parte del dinero estadounidense se encontró en pequeños sobres que coincidían con las ofrendas de amor que Nazón usaba para comprar suministros para la red de tráfico íntimo, entre otras cosas. También se encontraron billetes estadounidenses en numerosas cajas fuertes, contenedores grandes y equipajes repartidos por la residencia de Nazón y García de Joaquín. Nazón ha liderado extensas redes de tráfico sexual y explotación infantil durante años, a través del testimonio de las víctimas, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes y videos incautados de dispositivos electrónicos y cuentas utilizadas por Nazón y sus cómplices, así como otras pruebas. El gobierno establecerá en el juicio que Nazón y sus cómplices han victimizado al menos a docenas de miembros menores y adultos de la Iglesia La Luz del Mundo en México, Estados Unidos y otros lugares.
Nazón traficó con víctimas en múltiples viajes internacionales a Asia, Europa, África, México y Estados Unidos y mantiene fuertes vínculos internacionales con México y otras jurisdicciones extranjeras, incluidas aquellas donde no existe un tratado de extradición, o cuya extradición sería difícil o incierta. Nazón también dirigió y supervisó la producción de al menos cientos de imágenes y videos de abuso íntimo infantil, incluyendo, por ejemplo, múltiples escenas sádicas en las que obligaba a adolescentes a usar máscaras mientras, sin saberlo, mantenían relaciones íntimas incestuosas con sus familiares. Dado que Nazón abusó íntimamente de numerosas víctimas, tanto menores como adultas, durante años, es evidente que cree que está por encima de la ley y no hay motivos para creer que Nazón seguiría las instrucciones de este tribunal si fuera dejado en libertad. Eva García de Joaquín. El gobierno tiene derecho a una audiencia de detención para Eva García de Joaquín por las mismas razones que para Nazón. El tribunal también debe presumir como cuestión de derecho que García no puede ser puesta en libertad porque se le acusa de conspiración para tráfico sexual en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, aunque tiene casi 80 años. A la luz de sus amplios vínculos y recursos en el extranjero y la perspectiva de que sea condenada a un periodo significativo de prisión por su participación reiterada en el abuso sexual directo de niños, García de Joaquín no puede refutar la presunción de que no existe ninguna condición o condiciones que aseguren razonablemente su comparecencia como se requiere. El rol integral de Eva García de Joaquín como abusadora directa de múltiples víctimas menores y beneficiaria del esquema de explotación de los acusados. Eva García de Joaquín es la miembro más longeva de la conspiración imputada. Como esposa de Samuel Joaquín Flores y madre de Nazón Joaquín García, Eva Joaquín ha participado continuamente en la explotación de la comunidad eclesiástica de la luz del mundo, como se describe a continuación. Durante décadas, Eva García de Joaquín participó directamente en los atroces crímenes íntimos de Samuel y los facilitó. A continuación se presentan resúmenes de algunos ejemplos de los abusos perpetrados por Eva García de Joaquín, Samuel y otras personas durante su etapa como esposa de Samuel, que varios testigos describirán en el juicio. A finales de la década de 1960 y a principios de la de 1970, García de Joaquín entabló amistad con una menor de edad, miembro de la iglesia que acababa de mudarse de la sede de la iglesia en Guadalajara. García de Joaquín y Samuel la prepararon para el abuso íntimo, exponiéndola poco a poco a material de lectura sexualmente explícito y pornografía, lo cual estaba estrictamente prohibido según la doctrina propagada por Samuel. Cuando la mujer tenía aproximadamente 16 años, García de Joaquín la invitó a un viaje con Samuel. Una noche durante el viaje, Samuel y García de Joaquín la invitaron a una habitación privada. García de Joaquín la sujetó para que Samuel pudiera abusarla. Después de este suceso, Samuel y García de Joaquín mantuvieron a la menor en su casa de Guadalajara, donde Samuel la abusó repetidamente con el conocimiento de Eva García de Joaquín. A finales de la década de 1970 o alrededor de esa fecha, Eva García de Joaquín facilitó el abuso de otra adolescente. Tras el bautismo de esta víctima a los 14 años, por orden de Samuel, la víctima comenzó a servirle como camarera y ayudarle, llevándole comida y agua y masajeándole los pies. En cuestión de días, esta evolución pasó hasta que Samuel y García de Joaquín invitaron a la menor a acostarse a solas con ellos, donde Samuel le tocaba los pechos mientras García de Joaquín yacía junto a ellos. Después de un tiempo, García de Joaquín también comenzó a tocar y besar a la menor por orden de Samuel. Posteriormente, Samuel y Eva García de Joaquín invitaron a la menor a viajar con ellos. Un día, durante un viaje a México, García de Joaquín invitó a la menor a su habitación mientras éste tenía el pene erecto. La menor intentó irse, pero Samuel la agarró y le metió el pene en la boca. Durante años, García de Joaquín viajó con Samuel y esta víctima por Estados Unidos. Durante un viaje a Nueva York, Samuel abusó de otra menor de edad en la iglesia. A finales de la década de 1980, García de Joaquín facilitó el abuso sexual a un miembro de la iglesia de 9 años.
La víctima fue llevada a la habitación de Samuel, donde él estaba acostado bajo las sábanas de su cama con Eva García de Joaquín. Samuel y Eva García de Joaquín estaban desnudos. A la víctima se le indicó que le diera un masaje de pies a Samuel. Poco después, García de Joaquín dejó a Samuel solo en la habitación con la menor y Samuel le pidió que se desvistiera y ocupara el lugar de García de Joaquín en su cama. Cuando la niña de 9 años se acostó con Samuel, este la obligó a tocarle el pene. A finales de la década de 1990 y principios de la década del 2000, Eva García de Joaquín participó con Samuel en el abuso íntimo de otro miembro menor de la iglesia cuando esta víctima tenía 16 años. García de Joaquín y Samuel la obligaron a participar en actividades grupales con ambos en México. Cuando esta víctima tenía 19 años durante un viaje a Estados Unidos, García de Joaquín le dijo que Samuel estaba listo para ella, poco antes de que Samuel volviera a abusar de ella. Samuel y Eva García de Joaquín gastaron las donaciones de la iglesia como si las arcas de la iglesia fueran sus propias cuentas bancarias personales y vivían del trabajo gratuito de los miembros. Samuel compró regalos costosos para Eva García de Joaquín, como relojes y joyas de lujo. Samuel y Eva García de Joaquín también vivieron juntos en una gran casa en Los Ángeles, construida gratuitamente por miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. La casa estaba adornada con tantos artículos lujosos, así como acabados de oro que cubrían las molduras, tanto así que los miembros la llamaban la Casa Versace. Eva García de Joaquín continuaba su participación y la explotación de los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Tras la muerte de Samuel en el 2014, García de Joaquín apoyó el ascenso de su hijo Nazón como el próximo apóstol y líder de la iniciativa Joaquín La Luz del Mundo. El apoyo político de García de Joaquín le permitió a Nazón asumir el control de la Iglesia La Luz del Mundo y ocupar el puesto que Samuel había ocupado. García de Joaquín seguramente sabía que, como apóstol, Nazón reclamaría el derecho a continuar el legado de abuso y explotación sexual sistemáticos de su padre. Correos electrónicos, mensajes de texto, vigilancia y testimonios de testigos también demostrarán que García de Joaquín ha seguido hasta la fecha lucrando con la explotación de los miembros de la iglesia por parte de la empresa Joaquín. García de Joaquín sigue viviendo en la Casa Versace en Los Ángeles, donde los miembros de la iglesia cocinan, limpian y la atienden. Además, García de Joaquín sigue tomando vuelos caros y siendo conducida por jóvenes miembros de la iglesia en coches de lujo, todo pagado con donaciones de la iglesia. Ninguna condición de fianza puede asegurar razonablemente la presencia de Eva García de Joaquín. Sin duda, García de Joaquín presenta un riesgo de fuga muy alto. En primer lugar, García de Joaquín tiene fuertes vínculos extranjeros, abundantes recursos financieros y acceso a una amplia base de participantes que podrían, y con toda probabilidad lo harían, ayudarla a huir del proceso. Todo lo cual le brinda una oportunidad sustancial de huir. Durante décadas se practicó el contrabando internacional de grandes cantidades de dinero destinadas a García de Joaquín y otros miembros de la familia Joaquín. Los acusados y sus cómplices ejecutaban este esquema dividiendo grandes sumas de dinero entre varios miembros por montos ligeramente inferiores a $10,000 para evitar los requisitos de declaración y luego obligando a los miembros a devolver el dinero a un miembro o asistente de la familia Joaquín tras cruzar la frontera. Testigos han reportado haber observado cientos de miles de dólares estadounidenses ocultos bajo iglesias de la luz del mundo en México y otros lugares debido a este extenso esquema de contrabando. Además, García de Joaquín y sus cómplices tienen acceso a numerosas propiedades en el extranjero donde García de Joaquín podría vivir cómodamente escondida si huyera. Como lo demuestran las pruebas del gobierno, la familia Joaquín frecuentemente instruía a las víctimas y a otros miembros de la iglesia a comprar propiedades a su nombre, las cuales serían controladas por la familia Joaquín para ocultar su propiedad de facto. Esta práctica le permitiría a García de Joaquín evadir con mayor facilidad la detección de las fuerzas del orden al residir en propiedades que ella o su familia controlan, pero que no son legalmente propiedad de ellos. La edad de García de Joaquín
tiene casi 80 años, no disminuye el riesgo significativo de que utilice sus vínculos con el extranjero para evadir la justicia. Su edad no le ha impedido viajar al extranjero. Tan recientemente como el 29 de agosto del 2025, García de Joaquín voló de regreso de Guadalajara a Estados Unidos. Además, como se describió anteriormente, García de Joaquín tiene un amplio historial de viajes al extranjero financiados por donaciones a la iglesia, incluso en jets privados que pueden acomodarla fácilmente. En segundo lugar, la posibilidad de que García de Joaquín reciba una sentencia sustancial que podría equivaler a cadena perpetua le proporciona un amplio motivo para aprovechar esa oportunidad de huir. Los delitos que se le imputan a García de Joaquín, conspiración para cometer crimen organizado y conspiración para tráfico sexual, conllevan penas máximas legales de cadena perpetua y dado el abuso sexual infantil generalizado y directo descrito anteriormente, de ser declarada culpable, Eva García de Joaquín probablemente se enfrentaría a una pena de cadena perpetua según las direcciones de sentencia o a una pena que en la práctica equivale a cadena perpetua. García de Joaquín tiene todos los incentivos y todas las razones para huir, especialmente considerando la vasta evidencia del caso, incluidos los relatos de las víctimas y la corroboración descrita anteriormente. La posibilidad de un daño reputacional aumenta los incentivos de García de Joaquín para huir. La naturaleza de este caso tiene el potencial de impactar significativa y negativamente la reputación de Eva García de Joaquín. Un procesamiento público y un juicio en este caso que incluirá testimonios sobre García de Joaquín ayudando a su esposo a penetrar por la fuerza a adolescentes, abusar íntimamente de niños y usar donaciones y mano de obra de la iglesia para financiar su elaborado estilo de vida afectarán drásticamente esa reputación. La última vez que miembros de la familia Joaquín fueron arrestados por conducta similar por las autoridades estatales de California en junio del 2019, los acusados y sus cómplices realizaron una obstrucción generalizada, como se describe más adelante. Los acusados y sus cómplices destruyeron documentos y dispositivos electrónicos que contenían pruebas de su delito y crearon documentos falsos para exculpar a Joaquín, e incluso ocultó al menos a una víctima de un delito en México contra su voluntad para evitar que se comunicara con la policía. El papel de Joram Núñez Joaquín como líder en los esfuerzos por obstruir la justicia. Joram Núñez Joaquín es pariente de Samuel y Naasón. Núñez Joaquín ha ocupado puestos de liderazgo en la Iglesia La Luz del Mundo gracias a sus vínculos con Naasón y ha viajado frecuentemente con él en viajes internacionales. Núñez Joaquín también se presentó falsamente como abogado que trabajaba en nombre de la iglesia, cuando en realidad no estaba autorizado para ejercer la abogacía en ningún estado. Núñez Joaquín utilizó ese falso título profesional para impedir e intentar impedir que las víctimas de abuso denunciaran el abuso a las autoridades. Después de que Naasón fue arrestado en junio del 2019, Núñez Joaquín lideró un esfuerzo dentro de la comunidad de la iglesia para cerrar filas, identificar a las víctimas de Naasón y diseñar un plan para silenciarlas. Múltiples testigos observaron y participaron en reuniones privadas con menores víctimas del abuso de Naasón y sus familiares, las cuales Núñez Joaquín y otros cómplices celebraron en un hotel de Los Ángeles poco después del arresto de Naasón. Durante esas reuniones, Núñez Joaquín y otros intentaron convencer a las menores víctimas y a sus padres de que el abuso sexual de Naasón no era ilícito y de que no debían denunciarlo a la policía. Núñez Joaquín también utilizó estas reuniones para localizar pruebas del abuso de Naasón como juguetes y lencería que luego recopiló y destruyó. Núñez Joaquín le dijo a una víctima que podía ser procesado por obstruir a la justicia por destruir las pruebas, pero explicó que daría su vida por Naasón y estaba dispuesto a correr ese riesgo. Núñez Joaquín también aprovechó la falsa impresión de ser abogado en ejercicio para presionar a varias víctimas de Naasón a firmar declaraciones juradas falsas que él mismo creó y que supuestamente lo exculpaban. El gobierno obtuvo un borrador de la declaración jurada exculpatoria falsa de una víctima tras una búsqueda en la cuenta de correo electrónico de Núñez Joaquín.
Núñez Joaquín, el coacusado Silem García Peña y otros también participaron en la detención de una de las víctimas de Nazón en México para impedirle hablar con la policía. Tras el arresto de Nazón, Núñez Joaquín y otros convencieron a la víctima de viajar a México y vivir con miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Una vez que la víctima llegó a México, los acusados y sus cómplices le impidieron salir por temor a que testificara en contra de Nazón. Los acusados y sus cómplices mantuvieron a la víctima en México durante muchos meses, a veces bajo la vigilancia de guardias armados que actuaban bajo las órdenes de Eva García Peña. Joram Núñez Joaquín representa un grave riesgo de fuga y obstrucción y ninguna condición de fianza puede garantizar razonablemente su presencia como se requiere ni la seguridad de la comunidad. Al igual que García de Joaquín, Núñez Joaquín tiene las mismas oportunidades y motivos para evadir la justicia. Núñez Joaquín tiene vínculos internacionales similares con la sede en la Iglesia de Guadalajara, propiedad de su familia extendida, y con las sedes de la Iglesia en varios países del mundo. Al igual que García de Joaquín, Núñez Joaquín podrá residir fácilmente en cualquiera de las residencias internacionales de la familia Joaquín sin ser detectado, ya que otros miembros de la Iglesia suelen titular esas propiedades a su nombre intencionalmente para ocultar la conexión de la familia Joaquín con la propiedad. Y al igual que Eva García de Joaquín, Núñez Joaquín podría confiar en la ayuda de cómplices para evadir la ley en caso de que huya, tal como Rangel García lo ha hecho con éxito durante años. Núñez Joaquín también tiene acceso a los vastos recursos financieros de la familia Joaquín y a su red de contrabando de dinero, y cuenta con un amplio historial de viajes internacionales financiados con donaciones de la Iglesia La Luz del Mundo. Como se describió anteriormente, la última vez que miembros de la comunidad de la Iglesia La Luz del Mundo fueron arrestados por cargos estatales similares, Núñez Joaquín orquestó una campaña de obstrucción para silenciar y desaparecer testigos, así como para destruir y falsificar pruebas. Dado el historial de Núñez Joaquín de conducta obstructiva para ocultar las actividades delictivas de sus cómplices, existen motivos fundados para creer que continuará obstruyendo este caso si es puesto en libertad. Conclusión: Nazón Joaquín García, Eva García de Joaquín y Joram Núñez Joaquín deberían permanecer detenidos sin fianza mientras esperan el juicio. Atentamente, Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos.